De parte de Dios en este día, qué bueno que estás aquí en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, señores, quiero hablar de un tema que a mí me fascina, me encanta y sobre todo de mucha edificación para mí. Amados, agradecido de Dios que estamos acá una vez más para traer una entrega de lo que se produce en este programa normalmente, que es tratar de conectarlo a usted con la esencia divina. En el día de hoy, fíjese, hay un tema que usted quizá lo va a recordar, pero que causó tantas emociones a las personas que nos siguen, que pudieron contemplarlo, que de verdad a mí me dije, bueno, hay que hacerlo. Vamos a hablar de los nombres de Dios, los ángeles y las emanaciones. Acompáñenos en este día. Y voy a utilizar como texto base el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 13. Oiga cómo dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Uno de los temas más fascinantes que tiene la Escritura justamente tiene que ver con los nombres de Dios. Los nombres de Dios no son nombres en sí, pero nosotros por nuestra capacidad limitada, reducida, tenemos que hablar en esa tesitura, en ese nivel, y tenemos que hablar de nombres. Sin embargo, realmente son atributos divinos. Dios, en un momento específico, determinado, decidió que Él iba a revelarse. Y por ejemplo, cuando Él quiso mostrarse el Dios creador, entonces activó uno de sus atributos. Y dicho atributo entonces se manifestó en lo creado. Pero así pasó en todos los casos que el nombre de Él estaba envuelto, o los nombres. Entonces, dependiendo de lo que Él hacía, era la manifestación del tributo. Dependiendo de lo que Él quería realizar en ese momento, entonces se era dado a conocer una cualidad que Él tenía. Por esa razón son atributos, porque son cosas que le atribuimos a Él. No nombres, porque realmente el nombre hay que dárselo a alguien que haya tenido comienzo o inicio, y Dios no ha tenido nada de eso, porque Dios siempre ha existido. Lo cierto es que cada nombre encierra una particularidad interesante, porque Dios no solamente estaba revelando un nombre, un significado, sino que estaba escondiendo detrás de él, o al mismo tiempo tenía implícito, poseía dicho nombre, cualidades importantes, que era la manera como el Padre quería darse a conocer y cómo Él quería que nosotros pudiéramos conectar con Él en esa dimensión. Por lo tanto, los nombres se convirtieron en algo más que simplemente algo bien pronunciado, algo sacro, sino que era algo trascendente. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Recordemos que Dios es infinito, como lo he dicho en innumerables ocasiones. Pero cuando Él viene a hacer su entrada, su transición de Dios creador, activa 4 letras hebreas. Yod, Hei, Vav, Hei. El Yod, Hei, Vav, Hei, cada una de las letras que Él está utilizando son letras que están dando a entender, están manifestando lo que Él era en materia o en el contexto creativo. Entonces, cuando usted entiende esto, se dará cuenta que esas 4 letras encierran un gran poder y un gran misterio, porque tienen que ver con el nombre principal y justamente, Dios mío, con este nombre que Moisés acá, él le dijo, yo soy el que soy. Sí, Asher Eye, yo soy el que era, el que es y el que seguirá siendo. Entonces, de manera que en este nombre, por ejemplo, que Él se le reveló a Moisés, tenía que ver justamente con el nombre de su existencia permanente, absoluta y obligatoria. Por lo tanto, si Él no hubiese existido, nosotros no estuviéramos acá. Nada
existiera en el contexto creado si el Padre no estuviera aquí. ¿Por qué? Es sencillo, porque si Él, que es la base, el fundamento, ¿verdad? Los cimientos de todo lo creado no está, pues entonces lo que está no tiene necesidad de ser. Increíble, ¿no? Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención, porque en la tradición judía a Dios se le conoce por 70 nombres. Escuche bien, escuche bien. 70 nombres que son 70 cualidades realmente, pero que esto abarca demasiado, esto va más allá. Sentarse a estudiar esto sería una cosa impresionante. Pero lo interesante del caso es que Dios no solamente quiere revelar un nombre para decir que Él reveló ese nombre, no. Dios revela ese nombre porque Él quiere que alguien se acerque a Él a través de ese nombre, a través de esa cualidad y a través de ese atributo. Por eso usted tiene que estar consciente que esos atributos divinos que esconden los nombres, cuando usted se acerca a Dios, para ponerle un ejemplo sencillo, usted se acerca a Él a través de Shaddai. Usted tiene una situación difícil, usted tiene una situación que es imposible de solucionar y usted apela al nombre de él, el Shaddai. El Shaddai, que se traduce en la Reina Valera como todopoderoso u omnipotente, es el nombre que tiene que ver que Él reúne todas las capacidades y las fuerzas, que Él tiene el poder absoluto, que indudable, no hay forma de contradecir que Él es el todopoderoso, el todo abarcante. Claro, eso es en el contexto de la traducción Reina Valera. Cuando usted va al hebreo, la palabra Shaddai tiene que ver con aquel que posee en sí mismo toda la fuerza y toda la fuerza y las características para ejecutar lo que Él quiere. De manera que cuando usted en una situación X se identifica con la voluntad de Él, Él tiene el poder de hacer algo que nadie más puede realizar. De ahí que ese atributo, el Shaddai, se active. Y cuando ese atributo se activa, por ejemplo, como pasó en la creación se activó el Shaddai. Se activó en el momento, dicen los sabios, cuando Dios estaba diciendo a los cielos que se expandieran, cuando la expansión empezó a desplegarse. Porque recuerde que para el judío son 7 cielos. Un día tengo que hablar de esto. Tengo un tema pendiente. De manera que como para el judío son 7 cielos, esos 7 cielos, ¿me entiende? Se empezaron a desplegar, a expandirse, y en un momento Dios tuvo que decirle, hasta aquí. Por eso una de las traducciones del Shaddai es que es suficiente. En otras palabras, es suficiente el nivel de expansión, es suficiente el nivel de alcance, es suficiente el despliegue, ya está bueno. Él le dijo, deténganse, porque Él tenía el poder para eso. Entonces, para seguir ahondando en los nombres, hay un mandamiento incluso que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano, pero no es simplemente el nombre, porque se supone que ese nombre, los nombres de Dios no son como los nombres nuestros. El nombre de Dios tiene poder. En el nombre de Dios hay autoridad. En el nombre de Dios suceden cosas. En el nombre de Dios hay manifestaciones, ¿verdad? Diversas. Hay cosas que tienen que suceder porque es el nombre divino. Y como es un nombre y una característica o cualidad espiritual, no podemos esperar menos que suceda algo. Por eso hay que estar muy conscientes porque Dios mandó al pueblo a que no se podía tomar su nombre en vano. Porque su nombre no podía andar pululando a un punto tal que los rabinos llegaron a esconder el nombre divino para que nadie lo pronunciara. Precisamente para que no cayeran en desgracia o sucediera algo descomunal, tuvieron que esconder el nombre divino. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es que cada nombre tiene asignado una cantidad de ángeles específicos. Ay, Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Claro, cada nombre tiene activado ángeles. Por lo tanto, a la hora de manifestar el nombre, Dios manifiesta a los ángeles que están detrás de ese nombre. Hay ángeles que tienen, por eso usted ve que la Biblia dice que tal ángel lleva mi nombre. Ay. Dice que el ángel llevaba, ¿qué? Su nombre, pero ¿cuál de todos? El nombre que era de acuerdo a esa circunstancia. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés, mi ángel irá delante de ti, ten cuidado con lo que hablan,
Porque él tiene la capacidad, como va en mi nombre, él puede hacer cosas. Entonces, eso pasó no una sola vez, o no solamente con Moisés, pasó muchísimas veces, que Dios enviaba un ángel para guiar al pueblo y ese ángel tenía su nombre. En otras palabras, ese ángel estaba asignado al nombre de Dios de ese momento. Si él quería manifestarse como Elohim, si quería manifestarse como el León, si quería manifestarse como Adonai, o sea, como él quisiera manifestarse, es que ángeles estaban respondiendo a la activación de ese nombre. Por esa razón, cuando él quiere hacer algo con alguien, él activa y pone su nombre sobre ti. Dios mío, no. Él pone su nombre sobre ti, indicándole al mundo espiritual que los ángeles que están detrás de ese nombre van a responder a lo que Él quiere hacer contigo. Dios de toda gloria. No, yo creo que alguien aquí debió decir amén a esto hoy. Es que Dios entonces es magistral, es genial lo que hace el Padre. Esos ángeles que Él pone detrás de cada nombre se activan. ¿Por qué? Porque son las fuerzas, kohot, son fuerzas espirituales que se activan para manifestar la voluntad del Creador. Si usted quiere, haga como yo. Tome agua para que lo pueda digerir. De ahí entonces que nosotros vamos a ver que cuando Dios quería, cuando Él entraba, por ejemplo, en ira, activaba ángeles de ira. Juicio, los ángeles del juicio. Porque dependiendo del carácter que él manifestaba, entonces había una manifestación, una acción de estos seres angélicos. Entonces, estos ángeles que están detrás de los nombres, por ejemplo, dependiendo el nombre, dependía la función del ángel. Increíble, ¿no? Por eso Dios decía que no se tomara su nombre en vano. Porque imagínese usted, por ejemplo, para el judío, cuando usted menciona los nombres de los ángeles, oiga esto, lo mismo que cuando menciona el nombre de Dios, usted está activando una fuerza espiritual. Por lo tanto, hay personas que creen que los ángeles son como muñequitos que llevan regalos, corazoncitos, florecitas, pero los ángeles son fuerzas espirituales. Y note, si usted nota en la Biblia y en Apocalipsis, para poner un ejemplo, que cuando había que hacer juicios, ¿quiénes eran que activaban los juicios? ¿Quiénes los llevaban a cabo? Los ángeles. ¿Quiénes destruían tal parte? Los ángeles. ¿Quiénes liberaban langostas y animales extraños? Los ángeles. ¿Quiénes tomaban el juicio destruyendo algunas cosas? Ángeles. Por lo tanto, no se pueden tomar a la ligera el asunto de los ángeles. Ay, Dios mío. De ahí entonces que nosotros tengamos que entender lo siguiente. Los ángeles son los que materializan, ejecutan, son el brazo ejecutivo de Dios. Tomando en cuenta esto, que ellos materializan, ejecutan la voluntad del Padre. Llevan a cabo los justos juicios de Dios, como dice la Escritura. De ahí entonces que usted tiene que estar avispado, despierto, que los ángeles no son cualquier cosa. Los ángeles no son cualquier instrumento, los ángeles no son cualquier cosita. Los ángeles son fuerzas espirituales que pueden moverse para un lado y para el otro. He aquí os digo un misterio. Para el pensamiento judío, los ángeles son neutrales. Son fuerzas neutrales. Y que si usted sabe cómo invocarlas, ministro, ¿cómo así? Claro, se puede invocar a los ángeles. Claro, como pasaba desde la antigüedad. El problema es que hay personas que activan ángeles del mal, como también se pueden activar ángeles del bien. Por eso usted verá que muchas personas que trabajan con el ocultismo saben activar los ángeles del mal. Saben cómo invocarlo, cómo conquistarlo, cómo hacer lo que ellos quieren con ese tipo de personas. De ahí el problema enorme, grandísimo, que usted tiene o que tenemos en el día de hoy,
que para muchos estos seres dejaron de existir. No. De hecho, yo soy quien creo que evidentemente la Escritura, en ciertas ocasiones, la Biblia te habla de, por ejemplo, te puede hablar de algo, pero con lo que está escrito no te lo está diciendo todo. ¿Por qué? Porque siempre recuerde que la imagen, la imaginación supera el lenguaje. El lenguaje hay cosas que no puede explicar y paso a explicar. Permítame explicarlo de esta manera. Por ejemplo, la ciencia habla del neutrón, el protón, el protón y el electrón. Sin embargo, yo le puedo hablar a usted que eso tiene que ver con el campo angélico, porque los ángeles, cuando el escritor sagrado, los profetas, podían vislumbrar, podían ver la parte de cuando el ángel estaba alado, un ser angélico alado. Un ala tiene que ver con el neutrón, otra con el protón y el centro con el neutrón. Es decir, las tres partes del átomo, porque en sí los átomos del mundo espiritual son los ángeles. Es imposible que podamos negar su existencia, porque si usted analiza, por ejemplo, simplemente cuando Jesús nació, dice que habían ángeles en aquella región. Y dice que todo se llenó de la gloria de Dios. ¿Por qué? Como yo digo, el cielo se quedó vacío y vinieron a atestiguar la promesa, lo que se había dicho durante mucho tiempo en los cielos. Ángeles que no habían tenido acceso vinieron a ver, fueron enviados a ver, porque eran los ángeles que iban a acompañar al Mesías durante su trayecto en la tierra. Dios mío. Ahora bien, en el contexto de los nombres de Dios, esos ángeles que tienen al Padre, esos ángeles que buscan a Dios, esos ángeles que están conectados a la divinidad y que están para hacer ejercicios específicos, para hacer maniobras, para hacer estrategias que el Padre quiere hacer. Entonces esos nombres no se pueden tomar a la ligera, porque esos nombres, además, número uno, que están hechos de letras hebreas, y aquí vamos a pasar a la tercera fase, porque es como 3 temas segundos lo que estoy dando: nombres de Dios, los ángeles y las emanaciones. Esos ángeles que están conectados a los nombres y a la vez conectados a las letras, eso implica que esos ángeles se pueden activar por esos nombres. Me explico, es decir, por las letras. Las letras hebreas por ejemplo, Shaddai, Shin, Dalet, Yud. Shin, Dalet, Yud, la Shin mueve un tipo de ángeles, la Dalet mueve otro tipo y la Yud mueve otro tipo. Es decir, aunque es un solo nombre, está moviendo ángeles específicos de acuerdo a las letras. Wow. Ay, 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 ay. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Te estoy diciendo que las letras modifican el destino, el destino, el trayecto, la vía de una persona, porque las letras, al contener el pensamiento divino, Dios vació lo que Él quería hacer en las letras. Por eso las letras tenían autonomía en la creación, tenían independencia y podían crear, diseñar, estructurar, construir, orquestar, simplemente porque el Padre había vertido el pensamiento divino en ellas. Las letras no son letras muertas como la letra de otro idioma, no. Es una letra viva capaz de crear realidades que no existían, una letra capaz de crear diseños, inventarlos que no habían. De ahí entonces que el problema, que para muchos es que al no entender que estamos en un punto donde si los ángeles están respondiendo a este tipo de letras, estas letras tienen algo sumamente especial. Y aquí vamos al último paso, las emanaciones. Ministro en español, por favor. El nombre de Dios, los nombres de Dios, los ángeles y las emanaciones. Las emanaciones son, voy a utilizar en su etimología. Las emanaciones son la base de la creación, son las leyes, el rector cósmico, direcciones cósmicas mediante las cuales todo lo creado
ha llegado al punto donde está. Paso a explicar. Cuando Dios decide crear, en el mundo espiritual, Él crea estas emanaciones o leyes. Estas leyes no son como las que hay en el mundo físico. Son sistemas estructurales. Por ejemplo, hay una ley que tiene que ver, una emanación, que mantiene a los ángeles activos en el mundo espiritual, en el cielo donde ellos se encuentren. No. Ay, Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro. Hay emanaciones que están permitiendo que el mundo espiritual se mantenga en su estructura, en su dimensión y en su nivel, permitiendo una cohesión y una organización sistemática imperturbable. De ahí entonces que esas emanaciones que mantienen las estructuras invisibles, adecuadas, correctas, también rigen a los ángeles, rigen el mundo angélico, lo gobiernan, porque esas emanaciones están para poder crear las condiciones de la vida, de la existencia, ¿verdad? De cómo suceden las cosas, por qué suceden. Es decir, estamos acá respirando el aire porque hay una emanación que está controlando el oxígeno. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. No. Alguien, que no. Dios mío. Hay una que está provocando que el oxígeno, que el hidrógeno, que se mantengan en la posición donde están. Si esa emanación no hubiese estado en este momento, en el punto donde está, nosotros no estuviéramos aquí. Hay otra que está dirigiendo la gravedad, es decir, una gravedad óptima para que haya vida en la tierra, se dé la vida. Hay otra que está manteniendo la tierra como está, en el nivel como está, porque si no existiera nada. De ahí entonces que las emanaciones juegan un papel preponderante, porque el Padre, mire lo que hizo, el Padre tuvo que emanar ciertas cosas. No sé si usted lo sabía. Dios mío. La palabra para emanación es, en hebreo, para el plural, es hashpaot. Y hay un problema serio porque para Dios darle la autoridad a los seres angélicos, primero tuvo que activar las emanaciones. Ay. Revelación con masa muscular. De ahí entonces que el Padre tuvo que activar las emanaciones, y las emanaciones crearon la plataforma, el terreno, la base, la zapata, para poder los ángeles trabajar de manera holgada en su asignación. Por eso no podemos hablar de los nombres de Dios y de los ángeles exento de las emanaciones. Las emanaciones juegan un papel preponderante dentro del todo el sistema creado. Porque las emanaciones, y es bueno, son los niveles de luz, algunos le llaman sefirot también, pero realmente también son las direcciones cósmicas, los rectores cósmicos que no solamente permiten la vida o la existencia, no. Son aquellos que para que el cuerpo estuviera en esta condición, la materia también, si las emanaciones no hubiesen estado, nosotros tampoco estuviéramos acá. Por eso Dios puso como la base a las emanaciones para todo. Entonces, ¿cómo las relacionamos entre los nombres y los ángeles? Ay, Dios mío. ¿Cómo los ángeles son fuerzas? Escúcheme bien, que en algún momento han estado en la luz y otro lado no han estado en la luz, porque los nombres de los ángeles son nombres que tienen y los activan. Usted los llama por su nombre, para eso le dieron nombre, porque usted los llama, los puede convocar con ese nombre, por eso se lo dieron.
Ay, Dios mío. Ministro, ¿y qué usted está diciendo? Estoy hablando con personas que han jugado a la ligera con este poder. Que han jugado como han querido con este poder. Y no. Tiene que estar claro. Yo quiero irme un poco más lejos. Si usted analiza, como hay ángeles que vienen contigo, desde que tú ibas a entrar a este plano, y ellos vienen dándote seguimiento, dándote, direccionándote, observando lo que tú haces, interviniendo de vez en cuando en la vida tuya. Todo este tipo de cosas es porque ese ángel, ¿verdad? Hay una emanación o varias que están contigo, están asignadas a ti. Y ese ángel trabaja en la medida de esa emanación. Permítame descodificar esto. Por ejemplo, si a ti viene algo del Padre, hay una emanación, porque hay emanaciones periódicas y permanentes. Y hay emanaciones que son personales y hay otras que son de manera genérica. Las emanaciones que son asignadas, individuales, para personas, esa emanación tiene su propio ángel, Dios mío, porque es como un sistema espiritual donde está creando las condiciones, y en esa condición que está creando la emanación, déjeme ponérselo de esta manera. Let me put it this way. Salomón lo explicó de esta manera: hay tiempo para todo, tiempo para reír, para llorar, tiempo para sembrar, para descosechar. Sí, lo que pasa es que no se está entendiendo del todo lo que él dice. Él está hablando de una fase de la emanación. Hay un momento que la emanación tiene una presencia muy activa, por lo tanto, los milagros son potables. De ahí es que viene que algunos meses son más potables para ciertos milagros que otros meses. Todo esto tiene que ver, primero, con el flujo espiritual, que no es el mismo. Porque para nosotros quizá el mundo espiritual es el mismo. No, el influjo espiritual va variando por temporada, por época, por estación. De manera entonces que en esa flexibilidad de cambio de flujo espiritual, las emanaciones también participan de este punto. ¿Cómo así, ministro? Por supuesto, la emanación va a participar de esto porque cuando estamos en una estación X, la emanación se va a comportar de una manera. Por lo tanto, los ángeles que van a mover esa emanación en una temporada donde ella está influyendo mucho, es un tipo de ángel. Pero hay un momento que ella va a quitar, ella va a rebajar, va a reducir su nivel de influjo. Y ese nivel de influencia va a provocar que otro tipo de ángel sea el que esté ahí. Me voy a parar de aquí. Ya yo creo que puedo terminar. Dios mío. Entonces tenemos el problema. ¿Cuál es el problema, ministro? Que asimismo, imagínese usted que Dios quiera activar su nombre o un nombre determinado, pero para activar ese nombre, los ángeles que Él tiene asignado para llevar a cabo la ejecución de ese decreto, porque los ángeles son los que materializan decretos, sabiendo usted que todo lo que Dios dice se convierte en decreto. Dios no hace nada si Él primero no lo convirtió en decreto. Cuando lo convierte en decreto, entonces se convierte en algo legal. Y esa legalidad le permite entonces a los seres angélicos actuar en libre voluntad, en libre manifestación, porque nada ni nadie los puede destruir, detener, nada ni nadie los puede limitar. ¡Ah, Dios de gloria! Increíble, ¿no? Por esa razón hay que tomar en cuenta lo siguiente, amados. Al Padre activar algo del infinito es una emanación. Pero esa emanación que sale del infinito no se llama emanación en el infinito. Son fuentes, son corrientes energéticas. Esa emanación toma un nombre porque el Padre tiene una intención. Entonces, escuche bien,
toma un nombre, cualquiera, el que quiera manifestar. Ese nombre, Él quiere proveer, perfecto, Él quiere sanar. Esa emanación, esa parte que estaba dentro del infinito, ahora sale, pero toma un nombre. Ese nombre, ahora con las letras hebreas, va tomando una fuerza y entonces una estructura en el plano creado, pero espiritual. Luego entonces hay que traerlo a la existencia. Y entonces ahí es donde intervienen las emanaciones. Porque las emanaciones, al estar controlando cada átomo, cada neutrón, cada protón, cada boson Higgs, cada partícula subatómica, esa emanación. Si has llegado a esta parte del video, eso quiere decir que el video ha sido interesante e importante para ti. Por eso te quiero dar algunas recomendaciones. En primer lugar, tenemos nuestro club de miembros. Sí, te puedes hacer miembro donde vas a acceder a contenido exclusivo y único dentro de nuestro canal. También dale a la campanita de notificaciones para que también nuestro contenido a nivel general pueda llegar hasta ti cuando hagamos o subamos un video. Sigamos con nuestro contenido. Bendiciones. Gracias. Esa emanación crea la circunstancia, Dios mío, que cuando crea la circunstancia es porque en el factor tiempo, ay, Dios mío, en el factor tiempo está tomando características, circunstancias, secuelas, activaciones, lugares, momentos, todo está pendiente de todo, Dios mío. No está al azar, no está de que perdiendo el tiempo, no está algo de que casualidad, que fue suerte. No, nunca ha sido suerte. Ay. No. De ahí entonces que también la emanación controle el aspecto astral, la estrella que te compete. Puede buscar acá La Liberación de las Estrellas. Que es una serie que inicié nueva, que tiene que ver con la liberación astral. No, es una locura, puede buscarlo. Por lo tanto, está cada acontecimiento de lo que te va a acontecer a ti. Hay una emanación específica, ¿verdad? Con ángeles específicos para ejecutar. La emanación crea la circunstancia y el ángel la termina de ejecutar. Es un nivel de ejecución, es un nivel de accionar, ¿verdad? Que está como, así mismo es que trabaja la estructura del mundo espiritual. De ahí entonces que nosotros no nos demos cuenta ni visualicemos cómo es que cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, a nuestro favor o en contra de nuestros enemigos, nosotros no vemos los hilos que hay detrás, pero ese es el modelo a seguir, cómo Él se comporta. Por eso las emanaciones también era que le enseñaban a los profetas, le enseñaban a través de la gloria divina cómo eran los juicios que Dios iba a ejecutar en la tierra. Cada juicio tenía un origen, tenía un desarrollo y tenía una conclusión. Por lo tanto, la emanación podía hacer todo eso perfectamente, porque en la emanación estaba contenido todo lo que iba a pasar. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Todo lo que iba a suceder y todo lo que iba a pasar en la emanación, en el mundo físico, estaba ya codificado y oculto en la emanación. Por eso también a la emanación se le llaman los decretos. Ay. Revelación. Con masa muscular. Ahora, sucede y acontece que las emanaciones, ¿verdad? Obedeciendo en la activación del nombre correspondiente, podía entonces la emanación darle el curso al acontecimiento, a la situación, a la circunstancia que era de acuerdo a lo que Dios quería manifestar. De ahí que entonces muchos de nosotros, al no entender el mecanismo, nosotros no sabemos que las emanaciones están conectadas al alma. Wow. Voy a entrar en tema profundo aquí. Wow, no quisiera, pero voy a tener que hacerlo. La emanación, es decir, las leyes del mundo espiritual están conectadas al alma. Ay, Dios mío. Al estar conectadas al alma va a pasar lo siguiente, amados. Que en algún momento, por un mecanismo escondido, oculto,
el alma puede sentir cosas y la emanación ejecutarla. Por eso es que muchos de ustedes en ocasiones, las cosas que tú las pensaste, no las pediste, solamente las pensaste, pero llegó a ti. Wow. Wow, wow, Dios mío. Dios mío. Tú no la pediste, solamente la pensaste. Y pensarla fue suficiente para que Dios dijera, voy a manifestarlo. ¿Sabes por qué? Porque es que al alma estar conectada al mismo mecanismo de las emanaciones, el alma entonces activa emanaciones, le da directrices por un asunto oculto, por un asunto escondido, por una reciprocidad profunda que hay entre ellas. Por eso los sabios decían algo muy interesante. Los sabios decían que el alma está conectada a mecanismos del universo que ni siquiera nosotros sospechamos. Y en esos mecanismos están las emanaciones que son las que llevan a cabo la agricultura, por ejemplo, que las plantas nazcan, que los árboles, que la tierra se mantenga fértil, toda esta dinámica que nos sucede en la naturaleza, las aves que puedan volar, los peces en el mar, toda esta dinámica natural tiene una fuerza escondida detrás que la vive dirigiendo, pero el alma que nació para gobernar esas áreas, ¿verdad? Cuando el alma se conecta con ciertas regiones, cierto despertar de esa área, el alma puede controlar entonces lo que hay. Me voy un poco más lejos. Es decir, los elementos sucumben al alma porque en la creación, la naturaleza sabe que el dueño de ella es el hombre, el administrador de la creación es el hombre. A Adán le respondía la naturaleza porque la naturaleza estaba mirando en él no solamente la corona de la honra, como yo digo, es que Adán, el mecanismo espiritual al que estaba conectado, ¿me entiende?, que dominaba todo el espectro creado, todo el espectro espiritual y físico, tenía que sucumbir ante él. Dios mío. Wow. Está fuerte la cosa. Ya estoy casi terminando. Escucha aquí. A Jesús se le dio un nombre, sobre todo nombre. No solamente que se nombre en este siglo, sino en el venidero, dijo Pablo. Y del libro de los Hechos. Perdón. ¿Cómo un nombre sobre todo nombre? Claro. Porque el nombre que él ganó, porque él se lo ganó a través de los méritos. No fue un nombre que simplemente lo tiene y ya, por ser el Hijo de Dios, no. Es un nombre que se ganó por los méritos y todo lo que hizo. ¿Alguien me está escuchando aquí? De ahí entonces que, cuando usted se da cuenta, el nombre que generó el Señor es un nombre que fue ganado mediante el sacrificio cósmico. Dios mío. Pero antes del sacrificio, Él tuvo que hacer en la tierra ciertas cosas. Cuando Él maldice la higuera, no fue la higuera, fue el canal espiritual que maldijo, que sustentaba la higuera. La higuera tenía algo detrás de ella, como todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él le habló a la parte espiritual que está detrás de la higuera. Por lo tanto, cortó el flujo de alimentación, el cable de conexión que le daba vida a la higuera. Ahora, me pregunto yo, él no podía decirle a la higuera, por ejemplo, que si... No, es que no quiero hablar de esto, Dios mío. Esto puede ser peligroso para algunas mentes. Él pudo haber dicho a la higuera que diera fruto. Lo podía hacer perfectamente. Podía ordenarle a lo que estaba detrás de la higuera que viniera, que pudiera, ¿no?, que trajera la manera de traer frutos. Sin embargo, hay algo muy interesante, señores. ¿Por qué él no lo hace?
Había algo que estaba interrumpiendo, evidentemente, espiritualmente, el flujo de esa higuera. O, en su defecto, aquí le llamamos que hay árboles que son machos, que no se reproducen porque son machos, simplemente están para dar sombra. Lo cierto es que detrás de todo esto, él pudo haber hecho algo, ¿verdad?, distinto, pero él la maldijo. ¿Por qué? Porque él estaba dando una muestra de cómo se manejan el poder que está detrás de lo creado. Ups. Y cuando tú no tienes, todavía estás sustentado espiritualmente, cuando tú no tienes frutos aún, el mundo espiritual sustentándote, tú no vas para ningún lado. Eso era lo que él estaba haciendo. La higuera tenía las hojas, tenía la belleza, tenía todo, pero espiritualmente hablando, detrás de ella no había frutos, no había el influjo que estaba recibiendo, no había podido producir frutos. Entonces, tenía la conexión la higuera, pero no tenía el fruto. Hay personas que tienen la conexión, tienen las relaciones, pero no están dando el fruto indicado. ¿Por qué? Porque no conocen la fuente de abastecimiento, la fuente de donde emana, de dónde brota, de dónde viene todo lo que sustenta el mundo espiritual. Entonces, por esa razón, lamentablemente, ellos, como no han podido entender eso, tienen que vivir hablando de un Dios que ellos conocen de oídas, pero realmente no conocen. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Que la gloria, la paz y la misericordia del Señor se queden contigo. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.